Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a un seminario más de Living Lab y Data Hub, un espacio de co-creación para presentar retos y tecnologías educativas que promuevan la investigación en innovación educativa. Mi nombre es Gerardo Castañeda, coordinador de Data Hub en el Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. Y es muy grato para mí tener la oportunidad de acompañarles en esta temporada de seminarios donde promovemos la experimentación y la difusión de tendencias en el área de educación. Para ello, el día de hoy me complace presentar el seminario eh, con un seminario con alcance interdisciplinario titulado ¿Son las imágenes de resonancia magnética, electroencefalogramas, rastreo visual y la actividad electrodérmica las respuestas para entender cómo la gente aprende? El cual será presentado por el doctor Genaro Zavala. El doctor Genaro Zavala Enríquez funge en el Tecnológico de Monterrey como director interino en el Laboratorio de Investigación del Instituto para el Futuro de la Educación, como profesor en la Escuela de Ingeniería y Ciencias, así como líder del grupo de investigación Soy STEM. En México, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con un reconocimiento en el nivel 2. Entre sus líneas de investigación se encuentran la educación interdisciplinaria STEM, la educación con orientación social, el entendimiento conceptual, aprendizaje activo, herramientas para la evaluación, así como el desarrollo de profesores. Si desean saber más acerca de su perfil, pueden consultarlo mediante el código QR que aparece en la pantalla o visitando también nuestra página de research.tech.mx. Muy bien, ya que hemos presentado a nuestro seminarista, doctor Genaro, le invitamos a tomar la palabra e iniciar su presentación. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Gracias. Gerardo, también. Y muchas gracias, Héctor, por esta invitación a este seminario. Aquí, muchas gracias a todo el mundo por venirse el viernes a las 10 de la mañana a tener este seminario. Voy a empezar a compartir una presentación. No puedo decir una pequeña presentación porque no me salió tan pequeña, pero sí nos vamos a ajustar el tiempo, Gerardo, no te preocupes. Entonces, aquí está. Este es el título de la presentación, lo acaba de decir Gerardo, lo dijo en español. La presentación va a ser en español, sin embargo, lo que yo diga va a ser en español, sin embargo, todas las filminas van a estar en inglés. Este título lo quise hacer un poco de una manera atractiva, pero también de una manera que pueda crear un poco de duda, ¿no? Y tiene su razón de ser. Es una de las áreas en las que como Research Lab, como laboratorio de investigación, como Instituto para el Futuro de la Educación, nos hemos metido. Y vamos a estar trabajando en el futuro, no digamos a mediano plazo, en el futuro cercano. Tenemos que trabajar en esta línea de investigación. Entonces, lo escribí así, de una manera atractiva, también, como les digo, para hacerlos reflexionar sobre esto y que hubiera mucha gente, pero veo que no hay mucha gente en el seminario. Entonces, hay técnicas que no les puedo llamar de neuroeducación, son técnicas en general sobre neuropsicofisiología, ¿no? Sobre las cuales ha habido mucha investigación últimamente, en los últimos años, diría pocos últimos años. Entre ellas está MRI, EEG, eye tracking, electrodermal activity. Y la pregunta aquí es si pueden responder a cómo entender el cómo la gente aprende, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, el tema de la presentación. Primeramente, les voy a hacer una pequeña reseña de lo que es Science Education. Muchos de los ejemplos que voy a poner tienen que ver con mi propia investigación sobre educación en la física, sobre Physics Education Research, pero en general esto se aplica para Science Education. Algo que hemos trabajado muy fuertemente, seguramente algunos de ustedes están familiarizados, es con la ganancia de aprendizaje, en donde hablamos desde hace varios años, ya del 98, de la ganancia de Hake, aunque en realidad es la ganancia de aprendizaje, donde en un experimento muy típico, muy sencillo de decirlo, no tan sencillo de hacerlo, es tener un pretest, hacer una modificación en la instrucción, posteriormente tener un post-test y hacer una medición de qué tanto los estudiantes aprendieron. Esto no es para un estudiante individual, sino es para un grupo de estudiantes, en donde aquí se habla de la ganancia porque se resta el pretest del post-test, es decir, lo que se ganó, pero se compara con lo que pudo haber ganado, es decir, 100% menos pretest. Entonces es un número que va entre 0 y 1. 0 no aprendió nada, no hubo ganancia, 1 hubo 100% de ganancia. Esa ganancia de Hake
en los cursos tradicionales van entre punto 23 y punto 34. Imagínense, los estudiantes ganan, por decirlo de una manera muy práctica, ganan en aprendizaje 23% a un 34% de lo que pudieron haber aprendido. Entonces es muy baja. Si hablamos de cursos donde se hace aprendizaje activo, eso se eleva a una ganancia entre punto 34 y punto 69, lo cual es mejor, pero no es perfecto, por supuesto. Bueno, esto se ha trabajado muy fuertemente en educación de las ciencias y tiene que ver con la gran brecha que existe entre lo que el instructor enseña y lo que el estudiante aprende. Entonces, un objetivo muy fuerte de la educación de las ciencias tiene que ser el disminuir esta brecha de la que estamos hablando ahí. Y una de las grandes áreas que tiene la investigación en educación de las ciencias es el entendimiento conceptual, que es de lo que se trata esta plática. Entonces, el objetivo de esta área de investigación es identificar las dificultades que tienen los estudiantes a la hora de aprender conceptos. Que pueden ser conceptos de física, conceptos de química, conceptos de biología, y se ha hecho este estudio de entendimiento conceptual en otras áreas, no solamente en el área de ciencias, también en el área de las ingenierías. Bueno, en física, en forma particular, es una de las más viejas. Desde los años 70 se ha venido trabajando fuertemente sobre eso y se ha enfocado mucho en las concepciones erróneas, que también se llaman preconcepciones, concepciones alternas o concepciones naive, ingenuas. Y ha sido esta parte de la investigación, esta área de investigación, pues ha sido, digamos, lo que ha empujado a la investigación en educación de las ciencias fuertemente en los últimos años. Como he dicho, las concepciones erróneas se han tratado de llamar de diferentes maneras por diferentes autores, como preconcepciones, concepciones alternativas y concepciones, otra vez se me olvidó la palabra, naif, ingenuas, concepciones ingenuas, que todo es realmente un sinónimo. Sin embargo, sí se ha dejado un poco, a poco ha dejado el término de concepciones erróneas, aunque lo voy a estar utilizando fuertemente en esta plática. Hay tres eh, theoretical frameworks. Hay tres principalmente que se han manejado en los últimos años que tienen que ver con la explicación de este entendimiento conceptual de los estudiantes. El primero tiene que ver con las teorías ingenuas y que tiene que ver fuertemente con este concepto de concepciones erróneas. Y ha trabajado gente como Clement, McDemos, Posner sobre esta teoría. Los estudiantes y todos en realidad, la gente, nosotros mismos, a través de lo que nos vivimos en el tiempo, nos vamos creando estas concepciones que no necesariamente son concepciones que están apegadas a los conceptos científicos. El hecho de decir que, por ejemplo, en el verano es más caliente porque está más cerca del sol, es algo que venimos arrastrando a través de nuestra experiencia y a veces, sinceramente, a través de las clases. Es decir, podemos obtener este tipo de concepciones erróneas o concepciones alternativas o alternas a través de clases también, a través del salón de clases. Este es, digamos, el framework más conocido en el área y más conocida fuera de la educación de las ciencias, porque siempre hablamos de concepciones erróneas, de misconceptions en forma particular. Entonces, siempre que hablamos de cualquier teoría, independientemente de cualquiera de estas tres, hablamos en general, en forma práctica, no solamente los que trabajamos en el área, sino también mucha gente que está fuera del área, habla sobre concepciones erróneas, aunque no esté hablando realmente de concepciones erróneas, esté hablando, por ejemplo, de la segunda. El segundo tiene que ver con el conocimiento en piezas. Aquí ha trabajado Dicesa fuertemente, Hammer también, en donde en lugar de hablar de una concepción, en donde una concepción errónea es una concepción estructurada, donde en diferentes contextos va a utilizar esa concepción, porque es estructurada, hay un argumento al respecto. En el caso de la segunda teoría, tiene que ver con el conocimiento en piezas, es decir, simplemente pequeños conocimientos que el estudiante tiene en su mente, de tal manera que los va a utilizar dependiendo del contexto en el que se encuentra. De tal manera que este hecho de que decimos de que en el verano es más caliente por estar más cerca del sol, en el caso de una concepción errónea, puede provenir por una estructura, es decir, el pensar en cómo se mueve la Tierra alrededor del Sol de manera elíptica y pensando que esa elipse es demasiado pronunciada, uno puede hacerse esa concepción de que está más cerca la Tierra del Sol, por lo tanto debe ser más caliente por ese motivo.
Entonces está estructurada de tal manera que si uno le pregunta al estudiante con diferentes contextos, la respuesta va a ser la misma. Sin embargo, en el caso de la segunda teoría, tiene que ver con conocimientos en piezas. Y en este caso no es estructurada, son conocimientos pequeños, eh, eh, porciones de conocimiento que utiliza el estudiante dependiendo de lo que le están preguntando y dependiendo del contexto. Si nos vamos al mismo ejemplo del sol, bueno, es muy cotidiano que nosotros al acercarnos a los anteriores focos, ¿no? Que están más calientes cada vez que acercamos la mano, están más calientes. Bueno, esa es una experiencia que tiene que ver con el conocimiento en piezas que el estudiante lo va a llevar hacia el hecho de que si la Tierra está más cerca va a estar más caliente, más cerca del Sol va a estar más caliente. Entonces, se fijan, este no es estructurado, es simplemente la experiencia lo lleva a pensar de esa manera. Y la tercera tiene que ver con las categorías ontológicas. En este caso, todos los conceptos que se tienen científicos van categorizando, de acuerdo al estudiante, en diferentes categorías que no necesariamente son las categorías científicas. Entonces, una categoría muy recurrida por parte del estudiante es el de cosas. Hay otra categoría que tiene que ver con tiempos, pero en el de cosas puede existir conceptos científicos que no necesariamente tendrían que estar ahí, como por ejemplo el concepto de energía o el concepto de fuerza. No es una cosa, sin embargo, para el estudiante lo es. De tal manera que para el estudiante un objeto tiene una cierta energía que puede gastar. Para el estudiante, un cierto objeto tiene una fuerza. Si yo lanzo una pelota hacia el aire, esa pelota, si le pregunto al estudiante qué fuerzas actúan, por supuesto que va a decir la fuerza gravitacional, pero también va a decir que la fuerza de la mano es una cosa que contiene la pelota, aun y cuando ya está en el aire. Bueno, estas tres teorías tienen que ver con el estudio que nosotros hemos venido haciendo durante varios años ya de entendimiento conceptual en las ciencias en general y en particular en la física. Y aquí voy a presentar dos ejemplos que quizá para algunos de ustedes no sean tan sencillos, pero que son cotidianos en cada una de las ramas de la física, en este caso la hidrodinámica. Hacemos estudios donde les preguntamos a los estudiantes, que puede ser por medio de preguntas abiertas, donde los estudiantes tienen que responder con su razonamiento escrito, o puede ser por medio de una entrevista en donde el estudiante tiene que decir la respuesta verbalmente. Hacemos estudios de entendimiento conceptual, en donde también obtenemos esas dificultades que la podemos catalogar dentro de estas teorías. Pueden ser concepciones erróneas, pueden ser conocimientos en piezas o pueden ser unas categorías ontológicas que el estudiante coloca a cada concepto. En este caso, hablamos como ejemplo de algunas dificultades de la imagen que se presenta, donde hay unas tuberías con un fluido que está corriendo a través de esas tuberías, y el estudiante piensa que, por ejemplo, en una tubería vertical con una sección transversal uniforme, la velocidad se incrementa cuando desciende el fluido. Entonces, esta es una concepción, una dificultad que el estudiante tiene, lo cual es incorrecta. En este caso, el líquido viaja a la velocidad constante. Otra de las dificultades es que la presión en el fluido en movimiento es la misma que el fluido en reposo. Es otra de las dificultades, lo cual también es errónea. Y otra de las dificultades es que para que un fluido esté estático en una tubería vertical, la diferencia de presión entre la parte de arriba y la parte de abajo debe ser cero. Entonces, esa es otra de las concepciones erróneas de los estudiantes. Otro ejemplo que hemos trabajado es el concepto de campo eléctrico y la superposición del campo eléctrico. Aquí lo que hacemos es, este estudio en particular es un estudio de fenomenografía, en donde se le pregunta al estudiante, en este caso específico, cuál es el campo eléctrico que es en la posición donde está la X, donde está esa X, por medio de la fuente de campo eléctrico, que en este caso son dos cargas puntuales, una positiva y una negativa. Bueno, se le pregunta por el campo eléctrico en esa posición. El estudiante, en este caso específico, tiene que dibujar el campo eléctrico y también tiene que argumentar la respuesta que esté dando por medio de escribir esa argumentación. Bueno, por medio de la fenomenografía hacemos categorías y exponemos estas categorías que nos dan pie a pensar en la dificultad de los estudiantes. Entonces, las categorías principales que se muestran en esta figura y en este estudio en forma particular es la primera, pues es la correcta, ¿no? Es una categoría donde los estudiantes aplican el principio de superposición de manera correcta y que
escriben los vectores, que pueden ser 2 por cada uno de los dos cargas, y además el vector adición, es decir, el campo eléctrico en esa posición. Otra de las categorías tiene que ver con la identificación de que existen dos fuentes de campo eléctrico, y sí hablan de esa producción de campo eléctrico por cada una de las fuentes. Sin embargo, no hay un vector que diga que es el campo eléctrico producido por las dos cargas. El tercera tiene que ver con la confusión del campo eléctrico y la fuerza, en donde, como sabemos, en un punto en el espacio no puede haber una fuerza porque no hay nada. Entonces hay una confusión entre el campo eléctrico y la fuerza, y el otro que tiene que ver con la confusión de el campo eléctrico y el campo magnético, que es común. Ahí empiezan a hablar sobre la regla de la mano derecha, por ejemplo, en este tipo de preguntas. ¿Y para qué sirve todo este entendimiento conceptual, este estudio de entendimiento conceptual? Bueno, sirve para hacer actividades y que pueda el estudiante poder solventar estas problemáticas que tiene y pueda pensar de una manera científica. Entonces, hemos hecho actividades de tal manera que el estudiante puede aprender más. Y mucho de lo que voy a decir en lo que sigue, que son estas técnicas de neuroeducación y otras técnicas, tienen que ver con las consecuencias que pueden tener estos estudios para estas actividades que uno puede desarrollar y que el estudiante pueda aprender mejor. Entonces, vamos al grano. Si hablamos de neuroeducación, la neuroeducación es la neurociencia aplicada a la educación. Y vamos a ir más allá. Vamos a hablar sobre la neuropsicología, es decir, los métodos neuropsicológicos, y eso lo divido en dos partes. Hay más, ¿no? Aquí solamente pongo algunos ejemplos de los que voy a hablar un poco. En la neurociencia habla del uso de las imágenes de resonancia magnética. Esa es una manera de analizar en educación, se utiliza por supuesto en medicina. Y la electroencefalografía, que también es otra técnica que se ha utilizado en educación. En el caso de la psicofisiología está el eye tracking, ¿no? El ver el movimiento del ojo para poder sacar conclusiones con respecto a temas educativos. Insisto, todo esto tiene su razón de ser en la medicina, en ese caso son aplicados a educación, y la actividad electrodérmica, que también se ha utilizado en educación. Entonces, vámonos, por ejemplo, a esta de las imágenes de resonancia magnética. En el caso de las imágenes de resonancia magnética, es una técnica que no es invasiva con el cerebro, es una técnica que analiza el cerebro. Sin embargo, no es invasiva con el cerebro. Por supuesto, sí es invasiva con el humano, porque tiene que meterse a esta máquina que ven ahí ustedes, que algunos probablemente ya hayan estado en esa máquina. Y bueno, sí es incómodo estar, por supuesto, allá adentro. Bueno, pero no es invasiva en el cerebro, eso es lo importante, y que mide los cambios en los niveles de oxigenación del cerebro, mide también las características estructurales, el volumen, la conectividad o el espesor de la corteza del cerebro. Entonces hay diferentes técnicas, el Functional MRI, que mide la oxigenación de la sangre. Está el MRI estructural, que analiza la estructura del cerebro, como decía, el volumen o la corteza, el espesor de la corteza. Y el Diffusion Tensor Imaging, que habla de la estructura, pero de los tejidos del cerebro. Otra técnica, voy a hablar de las 4 rápidamente y me voy a concentrar ahora sí en estudios de educación sobre eso. Otra técnica tiene que ver con la electroencefalografía, y que es el uso de cascos, como se fijan aquí en la imagen. Es un casco que mide las señales cerebrales a través de este casco. Es una técnica que mide estos esfuerzos mentales. En el caso de educación, mide o trata de medir los esfuerzos mentales que hace el estudiante cuando tiene una carga cognitiva. Entonces, esto es lo más importante de esta técnica. Tenemos también el eye tracking, en donde aquí la intención es medir las características del movimiento del ojo. Entonces, es tratar de medirlo junto con las actividades cognitivas que el estudiante está haciendo en ese momento de hacer esta medición. Y los indicadores pueden ser el tiempo de fijación del ojo sobre los objetos, o puede ser también la frecuencia o la amplitud de las sacadas. Las sacadas no son más que los pequeños movimientos que hace la pupila a la hora de estar fijo mirando un objeto. Entonces, tiene que ver con la frecuencia de hacer esos pequeños movimientos o la amplitud de esos movimientos. También
Los blinks, ¿no? El parpadear. La frecuencia del parpadeo es importante, pero también la duración del parpadeo. No es lo mismo parpadear rápidamente o parpadear de esta manera, en donde hay más tiempo de duración. Y el diámetro de la pupila, la dilatación de la pupila es otra medición que se puede, un indicador que puede hacer en eye tracking. Y el eye, esta palabra se traduce como vergenza. Habría que realmente ver cuál es la traducción, mejor traducción, pero no es más que el ángulo que hace los ojos para poder enfocar. De tal manera que no es lo mismo enfocar algo que está muy cercano a enfocar algo que está muy lejano. Entonces el ángulo ahí es diferente. Entonces son estos parámetros, entre otros, que se han medido con eye tracking para poder tratar de relacionarlos con cargas cognitivas, por ejemplo. Otra técnica tiene que ver con la actividad electrodérmica, en donde lo que se mide es la conductancia eléctrica en la piel a través de los dispositivos que se le ponen en la mano, puede ser en el brazo, y se mide, como les digo, la conductancia, y la conductancia tiene que ver con el nivel de sudor que pueda uno segregar, y que el nivel de ese sudor que pueda uno segregar está relacionado con diferentes cargas, que puede ser una carga cognitiva, una carga emocional, y dependiendo del experimento, qué tan controlado está el experimento, uno lo puede relacionar con lo que nos interesa a nosotros, que es la carga cognitiva. Y a veces, en otros estudios que también tienen que ver con educación, con la carga emocional, ¿no? Que tiene que ver con los factores afectivos. Entonces, ahora sí, ¿cómo puede el MRI puede ser usado para entender cómo las personas aprenden? Entonces, voy a agarrar un ejemplo. Este ejemplo, aquí está la referencia completa del ejemplo. De Potvin, Patrice Potvin es una persona que de hecho acabo de conocer en el verano pasado, en un taller que estuvimos los dos. Y él ha hecho varios de estos estudios junto con bastantes personas, como lo ven aquí en esta referencia. En este trabajo específico se hizo con profesores de química, en donde aquí lo que encuentran es una coexistencia de las concepciones, misconceptions, con las concepciones científicas. Y ahorita van a ver cómo lo hacen. Entonces, primero hablemos en general las concepciones. Ya hemos hablado un poco de ellas. He hecho mucho énfasis en esta de el summer is the warmest season because the air is the closest to the sun. Entonces, es una de las concepciones erróneas que se tienen. Hay otra que es heavy objects fall faster than light objects, even in vacuum. Es decir, los objetos pesados caen más rápidamente. Es una concepción. Y los objetos más grandes o más pesados ejercen fuerzas mayores sobre los objetos más pequeños o más livianos. Es otra de las concepciones. Entonces, este tipo de concepciones se van a utilizar en este estudio que les estoy presentando. Voy a hablar específicamente para que todo el mundo entienda, que no tenga que ver con física. En este caso habla de geometría. Una concepción dice que a mayor área, mayor es el perímetro. Entonces vamos a hablar sobre esa concepción. Voy a preguntarles a ustedes, público, cuál objeto tiene mayor perímetro. Y les voy a presentar dos objetos, ¿no? Objetos bidimensionales, por supuesto. Entonces, ¿ya están listos? Les voy a preguntar, ¿cuál de los objetos tiene mayor perímetro? Ya está. ¿Cuál de los objetos tiene mayor perímetro? Rápidamente me van a decir que no estamos haciendo muy interactivo esta plática, pero bueno, rápidamente me van a decir que el objeto de la derecha tiene mayor perímetro. Y en efecto, el objeto de la derecha tiene mayor perímetro, ¿sí? El objeto de la derecha tiene mayor área también. Les voy a poner la siguiente pregunta. ¿Cuál objeto tiene mayor perímetro? Son iguales. Y Esmeralda rápidamente dice que son iguales. Bueno, en este caso, se fijan que las figuras producen, aun y cuando el objeto de la izquierda tiene mayor área, tiene el mismo periodo que el objeto de la derecha. Entonces, en este caso, es igual el perímetro. Entonces, aquí son diferentes tareas. En la primera tarea, era una tarea congruente. ¿Qué quiere decir esta tarea congruente? Que está en congruencia con la concepción. La concepción, recuerden, es a mayor área, mayor perímetro. Entonces, la primera tarea está congruente con la concepción. Sin embargo, la segunda está incongruente, es un incongruent task. ¿Por qué? Porque aquí no está congruente con la concepción. La concepción nos dice
que a mayor área, mayor perímetro. Y en este caso no es correcto. Las dos tienen el mismo perímetro. Entonces, a esto se utiliza en el estudio que les voy a presentar. Entonces, el objetivo del estudio es entender cómo los profesores de química producen estas respuestas científicas a preguntas de química, por supuesto, que involucren una concepción, una misconception. Entonces, los participantes fueron 17 profesores de química, 9 mujeres, 8 hombres, con una edad promedio de 43, 14 años de experiencia en forma promedio. A los profesores se les presentaron con estos, en este caso, statements, ¿no? Frases que eran congruentes e incongruentes. Es decir, eran pares, en uno de ellos era congruente con la concepción y en el otro es incongruente con la concepción. Se les van a presentar estos statements a los profesores y los profesores tenían que decir si es correcto o es falso. Entonces, es bien importante seguir los criterios. No los voy a seguir todos, sin embargo, pues tiene que ser importante en la química, son concepciones erróneas que se han encontrado en la literatura, son comunes para los estudiantes y la manera en que se escriben son similares, etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo a la metodología, ustedes pueden ir al artículo, el artículo está bastante didáctico, lo pueden checar. Y esta es, de la metodología, digamos, es la imagen, en donde a los profesores, en forma individual, por supuesto, cada quien dentro del MRI, se les va haciendo estos statements, estos enunciados, y ellos, con su mano, ¿no? que tienen un dispositivo, tienen que decir si es falso o es verdadero. Y le dan 10 segundos para poder responder. Entonces van poniendo cada una de estos statements, todos relacionados con la química. Y como les decía, son profesores de química expertos en química. Y bueno, dentro de este estudio, del MRI, de este dispositivo, se toman imágenes y señales cuando el profesor está respondiendo. De tal manera que estos son los resultados. Voy a presentar 3 tipos de resultados y les voy a decir cuál sería la interpretación. En el caso de estos resultados, los 17 participantes respondieron correctamente a aquellas que eran congruentes, a los statements congruentes, en un 96.3%, ¿no? Ustedes lo respondieron correctamente en la pregunta primera que les hice, ¿no? Y cuando eran incongruentes, solamente, entre comillas solamente, porque 71.5% en realidad es muy alto. Al ser expertos, es alto. Si fueran estudiantes, por supuesto, hubiera sido mucho más bajo. Entonces, 71% de los statements incongruentes fueron respondidos correctamente. ¿Se fijan? Hay una gran diferencia entre los que eran congruentes y los incongruentes. Y no tomamos el tiempo, pero si lo hubiera hecho, seguramente ustedes tomaron más tiempo, aun y cuando respondieron correctamente la segunda pregunta de incongruente en el caso del área, del perímetro, tardaron más, ¿no? Y eso es lo que están demostrando y vamos a ver en esto. De hecho, aquí están, le estoy adelantando los resultados. Si tomamos solamente aquellas respuestas correctas, no las incorrectas no las analizamos únicamente las correctas. Si analizamos solamente las respuestas incorrectas, resulta que el tiempo que responden los profesores a los statements congruentes es menor de lo que les toma responder a los incongruentes. Esto es importante. Otra cosa importante tiene que ver con la actividad cerebral, medida por el fMRI, en donde en el caso de los congruentes, de los statements congruentes, no hay una actividad del cerebro. Y en los casos de los incongruentes sí existe una actividad cerebral, medido de esta manera. En imágenes, esto que se presenta son solamente aquellos resultados de los incongruentes. Es un ejemplo de los incongruentes, es decir, hay actividades cerebrales en sus diferentes facetas, ahorita vamos a hablar de cada una de ellas, de algunas, de 2, de 3 de ellas, en donde hay actividad en los incongruentes, no en los congruentes. ¿Cuál es la interpretación? Bueno, en el primer resultado, cuando hablamos de lo correcto, que es más porcentaje de respuestas correctas en los congruentes que los incongruentes, pues ahí es una interpretación de que las concepciones erróneas persisten aún en los expertos. Aún y cuando ellos son expertos, ellos enseñan química, no deberían de tener concepciones erróneas, persisten dentro de su cerebro. El hecho de que solamente las respuestas correctas, aquí no estamos hablando de las respuestas incorrectas,
es decir, que haya ganado la respuesta, la misconception, sino aquí ganó la respuesta científica. Aquí se fijan, el tiempo dedicado en los congruentes es menor que el tiempo dedicado en los incongruentes. Y esto tiene que ver con tiempo que le dedica el profesor a tratar de discernir entre una respuesta y la otra a la hora de que se le presenta la incongruencia de la concepción. Cuando se le presenta la concepción, pues rápidamente va a responder, porque en ese momento sale a flore no solamente la concepción científica, sino está junto con la concepción alternativa. Estas son interpretaciones, por supuesto, del estudio, no mías. Y cuando hablamos de las imágenes, en este caso de las imágenes de MRI, en donde no hay ninguna actividad cerebral en las congruentes y sí hay en las incongruentes, pues aquí también es un reforzamiento de que existe una actividad cerebral porque el profesor tiene que discernir entre estas respuestas. Entonces, ahí, si vemos en las imágenes, y ahora sí, si yo interpreto las imágenes, yo como investigador puedo interpretar estas imágenes, me doy cuenta que la imagen B, del que en siglas es el BLPFC, se conoce como una región en donde se activa las tareas de inhibición. Es decir, ahí hay una tarea de inhibición. En este caso, la interpretación es que está tratando de inhibir la concepción alternativa, la misconception. Y si hablamos del DLPFC, es no solamente el control de inhibición, sino también de la memoria de trabajo, y en donde esto normalmente, estas áreas aparecen cuando la persona tiene que utilizar la memoria de trabajo para poder resolver la tarea. En este caso, la interpretación es que el profesor tiene que utilizar esa memoria de trabajo para poder observar las dos concepciones, la concepción científica y la concepción misconception, para poder comparar y poder dar una respuesta. Entonces, esa sería la interpretación. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Bueno, las interpretaciones tienen que ver con el hecho de que, aún siendo expertos, me estoy tomando más tiempo, por lo tanto, no la voy a irme punto por punto, pero la voy a generalizar. Aún en expertos, como en este caso son profesores de química, las concepciones alternativas están presentes y el profesor tiene que hacer un esfuerzo, en el caso de las incongruentes, para poder aflorar la concepción científica. Hubo un porcentaje, recuerden, que no lo logró y hay respuestas incorrectas. Entonces, eso da pie a pensar en qué tipo de aprendizaje puede tener. Y no solamente eso, sino que le hace consciente, la implicación con el profesor, le hace consciente que esto puede suceder. Y puede suceder en aquellos casos cuando tenemos algunas presiones de tiempo u otras en donde puede aflorar, sin que nosotros lo hagamos de manera explícita, puede aflorar nuestras propias problemáticas, que donde tengamos estas concepciones y podamos enseñar de una manera equivocada. Y también tiene consecuencias en la teoría, porque ahora tenemos que pensar que no solamente es agarrar una concepción errónea, sacarla de su mente y poner la concepción científica, sino tenemos que pensar en que no solamente ocurre eso, sino tenemos que hacer que el estudiante pueda convivir con estas concepciones. Sin embargo, a la hora de responder, saber e irse en esta comparación por la concepción científica. Entonces tiene implicaciones bastante fuertes este estudio. Muy bien, un ejemplo rápido, otro ejemplo que tiene que ver con eye tracking. Nos sirve para entender cómo la gente aprende. Bueno, aquí esto es un estudio de Wachter, Corner, Benedek, en donde habla sobre diferentes características del ojo en una tarea. Y les voy a explicar la tarea, está muy padre también, este estudio, en donde se puede medir, como ya lo había dicho, estos parámetros. De hecho, este estudio los mide todos estos parámetros en una tarea para el estudiante, en este caso son estudiantes. Entonces, aquí el objetivo es examinar el movimiento del ojo, las características del movimiento del ojo, en una tarea que sea con una meta interna, es decir, que el estudiante internamente pueda pensar para poder resolver esa tarea, versus a una tarea externa, en donde el estudiante pueda estar observando algo para poder responder. Entonces, aquí los estudiantes son 48 estudiantes universitarios, 32 mujeres, 15 mujeres, 23 años de promedio. El método
es este, en donde a los estudiantes se les presenta 8 preguntas, ¿no? En donde 4 de esas preguntas son en realidad tareas. De esas 8 tareas, 4 son de lectura y 4 son de generación de ideas. Entonces, las de lectura son externas y las de generación de ideas son internas. De tal manera que se les presentan por bloques. 4, un bloque con 8, que sería 4 consecutivas de lectura y 4 consecutivas de generación de ideas. Hay un descanso y luego se repiten otras 4 diferentes, por supuesto. ¿Cuál es la tarea de lectura? Es que se le presenta a un estudiante una lectura en donde tiene al final que responder 2 preguntas sobre esa lectura. Pero aquí lo interesante es que el estudiante está observando una pantalla y solamente en el centro de la pantalla va apareciendo la lectura por medio de las letras, una tras otra. Si yo, generation, por ejemplo, aparece la G, desaparece, aparece la E, desaparece, aparece la N y así sucesivamente, de tal manera que el estudiante tiene que estar observando para poder leer toda la historia, ¿no? Es una oración, de tal manera que pueda responder preguntas con respecto a eso que le acaban de poner a leer. Y la tarea de generación de ideas tiene que ver con el hecho de, es una tarea bastante conocida en la literatura, en donde se le pide al estudiante que piense cuáles serían usos alternativos de un objeto cotidiano, ¿no? Entonces, mientras el estudiante está pensando en qué ideas alternativas pudiera ser utilizado el objeto, se le está presentando en la pantalla también las letras, sin embargo, de manera inversa para que no sea de lectura. Entonces, hay un experimento que es similar. Esta sería, en una manera gráfica, este es el estudio, en donde, como les digo, se les presentan, durante 60 segundos se les presenta la historia, o se le hace esta tarea de generar usos alternativos de un objeto, como una tarjeta de crédito, como cualquier otra cosa, y al final, en el caso de la lectura, se le hacen preguntas sobre lectura. En el caso de la generación de ideas, se les preguntan por las mejores 2 ideas. Entonces, ese es el estudio y se miden todos estos parámetros. Aquí está presentada la tabla de los parámetros que se miden. No la vamos a leer para nada. De hecho, está muy chiquita todo. Sin embargo, nada más quería mostrar que en efecto se presentan todas estas mediciones con el eye tracking, de tal manera que te comparan una de las tareas con la otra, la de internal con las externas. Y aquí vienen los resultados, donde aquí resulta que en la interna, en la tarea interna, la de generación de conocimiento, tiene 21 parpadeos en comparación con 8 parpadeos por minuto. En el caso del tiempo que esté cada uno de los parpadeos, son 120 milisegundos en comparación con 100 milisegundos para el caso en el que se hace una tarea de lectura, que es la externa. Y en el caso de los saccades, ¿no? En donde es el movimiento de la pupila, son 15 por minuto versus 4 por minuto, es decir, son más en el caso de la tarea interna. Entonces, no hay efecto en el caso del ángulo, en ese no hay ningún efecto por parte de las tareas, no hay diferencias significativas. Y una de las conclusiones, de las interpretaciones es que mayor frecuencia de parpadeos y más largos estos parpadeos induce a una más larga disrupción de lo que se le está presentando, de tal manera que se puede concentrar en la tarea interna y que lo que se le está presentando externamente no sea impedimento para poder resolver esta tarea interna. Entonces, las conclusiones del estudio tienen que ver con esa discriminación. Esto es bien importante. La discriminación por parte de eye tracking entre una tarea y la otra. Por lo tanto, esto se puede trasladar a estudios diferentes, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de que el humano, a través del ojo, hace movimientos de los ojos para poder hacer que exista una atenuación de lo externo cuando yo estoy haciendo tareas internas. Entonces, estas conclusiones nos pueden servir para estudios posteriores. Bueno, entonces yo hago esta pregunta, que es la inicial, ¿no? ¿Son MRI, EEG, eye tracking and electrodermal activity the answer to understanding how people learn? Entonces, la respuesta es la siguiente. Hay mucho que hacer, mucho que hacer. Y en mi opinión, el campo de la neuropsicología no está del todo tan maduro, ¿sí? Y esto significa que existe una gran oportunidad para poder trabajar en él. Y entonces los invito a trabajar en este campo.
junto con el Laboratorio de Investigación del IFE. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Genaro, por su presentación. La verdad, resulta muy interesante entender cómo nos muestra todos estos temas acerca de los procesos cognitivos. Por ejemplo, cómo la inhibición en la memoria de trabajo, que es un proceso psicológico, finalmente tiene una expresión dentro de nuestro cerebro, que esto también ayuda al área médica, pero también a nosotros desde la neurociencia, porque ahora sí, si un médico llegara a detectar algún problema allí, para algún estudiante, para algún profesional, pues esto ya nos está hablando de que existe algún impedimento o que tal vez a través de otros experimentos podamos encontrar la manera de cómo tener no solo un efecto en la parte mental, sino también en la parte neuronal. También me llama la atención que es llamativo entender qué sucede en el cerebro cuando buscamos ideas nuevas, alternativas, como dice, sobre el uso de un objeto. Y solo para imaginar, quisiera incluir que durante muchos años la humanidad creía, por ejemplo, que para volar era necesario que nosotros aleteáramos como los pájaros. Y pues la historia finalmente nos probó que actualmente los aviones no vuelan aleteando, sino a través de leyes de aerodinámica que no conocíamos en su momento, pero ahora tienen una aplicación y esto finalmente se va traduciendo en las cosas de entender cómo a veces no es únicamente la parte únicamente de la mente, sino también desde la parte psicológica, pero entender ahora que tenemos las herramientas, cómo la parte psicológica está teniendo un efecto en la mente. Así que bueno, vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar por esta parte. Le brindan felicidades y dicen, pregunta para el doctor Genaro, disculpen. ¿Han asociado estas mediciones a detonar estados de alerta en el estudiante que les permita comprender lo que están viendo o aprendiendo? Atención. Sí, definitivamente. Hay estudios que tienen que ver con eye tracking, tienen que ver con el estado de alerta del estudiante. Y esto es súper relevante para un estudio que tenemos. De hecho, veo que Roberto Ponce anda por ahí. Él lidera un estudio que tiene que ver con el engagement del estudiante en un salón de clases. Es relevante. Claro que el estudio no está pensado para eye tracking. Digo, se pudiera incluir dentro de un estudio más amplio, pero sí, está definitivamente ligado con estudios de eye tracking. Ujú. También tenemos aquí una pregunta que es relacionada a saber si existe alguna herramienta o equipo que pueda ayudar también para medir el confort en las personas, algún estilo de dispositivo. Y nos brindan un ejemplo de que en algunos casos, a través de la actividad electrodérmica, pues se puede medir la actividad continua del corazón al presentar diferentes imágenes. Quisieran saber si existe alguna herramienta similar o algo que pueda ayudar a este tipo de investigaciones que ustedes hayan identificado en actividad electrodérmica. Sí, no hemos hecho actividad electrodérmica en mi grupo. Seguramente en el TEC de Monterrey ya habría habido personas que sí lo han hecho. Pero por lo que entendí, tiene que ver con el confort. No, eso entendí. Y Ujú. no sé a qué se refiere con el confort. O sea, ¿qué constructo es el confort? Ok. Sí, ¿qué tal? Eh, Parece que tenemos aquí. Ok. Igual vamos a pasar mientras tanto aquí a otra pregunta. Vamos a ver si ahorita como quiera nos aclaran el constructo que se está buscando con relación al confort. Nuestra siguiente pregunta es si existe alguna tabla o benchmark el cual se use para relacionar el nivel de atención del estudiante con base a la actividad que realiza. Una pregunta demasiado específica. Habría que, no pudiera responder si en este momento existe. Los estudios, me imagino que tiene que ver con eye tracking, ¿no? Este, Y es, los estudios que tienen que ver con la parte cognitiva no son, como lo digo en la última filmina, o sea, no está tan maduros y hay que hacer muchos estudios al respecto para poder madurar en ese ámbito. De hecho, también veo a Juan Carlos Rojas en el público y él ha hecho estudios con eye tracking, pero que tienen que ver más con creatividad, ¿no? Que es el área de Juan Carlos. Entonces, a lo mejor él pudiera responder esa pregunta, pero bueno, no sé. No le quiero tirar nada más ahí la pelotita, ¿no? y así es.
Hay una pregunta más aquí. Nos gustaría saber su opinión. ¿A alguien le gustaría saber su opinión acerca de las limitaciones que existe en por ejemplo, la electroencefalografía y las imágenes de resonancia magnética funcionales en el uso del laboratorio contra su uso en el campo? En este caso, hablaríamos del salón de clases. Claro, por supuesto. Las grandes limitaciones que tiene MRI, pues se entienden. Es por el hecho de que es una técnica en donde es intrusiva para la persona. No puede ser un ambiente real en donde se pueda aplicar, ¿no? Entonces, esa es la limitante más fuerte. Sin embargo, el hecho de medir señales e imágenes del cerebro, esto ayuda mucho para poder entender los procesos cognitivos de los estudiantes, como el estudio que presenté de Patrice Bowlby. Entonces, la limitante principal en ese estudio, además del costo, por supuesto, porque el utilizar esta máquina es costoso, y en el TEC seguramente nos va a costar cuando la queremos utilizar del hospital. Entonces, esa es la limitante fuerte, que puede dar mucha profundidad a los estudios que podemos tener. En el caso de la electroencefalografía, esa es mucho más fácil que pueda ser utilizada para un ambiente más real. Claro, hay que ponerse un casco, ¿no? Que puede ser tan bonito o tan feo como uno lo consiga. Sin embargo, sí puede el estudiante tener una cierta flexibilidad de voltear, de interactuar con personas y poder observarse las señales eléctricas del cerebro. Ahí sí, ¿no? Esa sería, digamos, la parte más práctica que puede tener esta técnica. Sin embargo, si nos vamos a una eye tracking, por ejemplo, eye tracking, existen dispositivos en donde la persona tiene que estar enfrente de la computadora, en donde se calibra de tal manera que si la persona empieza a voltear para un lado ya se descalibra y tenemos que volver a calibrarlo. Eso, digo, tiene sus problemáticas. Sin embargo, han salido estos lentes y habría que esperar a que salgan los que tengan mayor resolución, en donde si yo me pongo unos lentes de eye tracking, yo ahora sí, puedo estar volteando con los compañeros e interactuando y poder hacer un ambiente mucho más real, ¿no? En realidad. Entonces, todo tiene que ver mucho con el tipo de sensibilidad que tengan los instrumentos y si queremos o no que sea una actividad que se asemeje a lo que es el salón de clases real. Por ejemplo, digo, esto lo puedo mencionar. Hay una sala que se está planeando, de hecho, del equipo de ustedes, en donde ahí sea una sala experimental donde el estudiante pueda llegar y colocarse sus lentes de eye tracking, colocarse pulsera para medir la actividad eléctrica en la piel, ¿no? Y seguramente algunas otras técnicas para poder estar monitoreando de una manera tan real posible como lo hace una sala experimental como esta. Entonces eso viene en el futuro cercano. Exactamente. Finalmente, todas estas investigaciones hay que recordar que es parte de la iniciativa que el Tecnológico de Monterrey siempre ha buscado. En su momento buscamos empezar a utilizar el Internet cuando quizás no se veía con una gran utilidad, pero fuimos de las primeras universidades para esto. Y ahora, pues, es pensando esta misma idea de que en algún momento se creyó que la computadora era únicamente para cuántas personas y con 256 kilobits iba a ser necesario para todos, como decía, creo algo así Bill Gates en su momento. Así que también vemos esta posibilidad, ¿no? De que estas tecnologías de discúlpeme, electroencefalografía, MRI y la actividad electrodérmica, pues pueden tener una aplicación y es probable que los costos vayan a bajar en el futuro. Por supuesto. Hay una pregunta más que me gustaría realizar. ¿Hay algún área donde usted vea que exista más camino desarrollado u otras que debíamos explorar en el área de la educación? Tal vez hacia alguna cuestión de ingeniería, ciencias, medicina o alguna aplicación ya de industria, seguridad o algo similar. Hay muchas cosas que vienen dentro de la educación. En el caso del laboratorio de investigación, nos estamos adentrando no solamente a neuroeducación. Le llamamos neuroeducación por llamarle de una manera amplia. En realidad no es solamente neuroeducación, como decía el eye tracking no lo es.
pero también en cuáles son las técnicas utilizando tecnología para el aprendizaje. Entonces, hay estudios sobre realidad aumentada, por ejemplo, que se utilizan para poder aprender. Hay también estudios que tienen que ver con aulas, como la que mencioné hace rato, en donde se mide el engagement del estudiante para poder que el profesor pueda a tiempo real hacer cambios en su pedagogía en caso de que no haya mucha participación de los estudiantes. Hay otros proyectos que traemos que tienen que ver con el aprendizaje en aulas híbridas, por ejemplo, ¿no? Este es un proyecto que acaba de salir hace poco, en donde vamos a colaborar con ya le voy a decir, con la Universidad de Singapur, la Universidad de Singapur en Tecnología y Diseño, en donde ahí estamos trabajando, bueno, vamos a trabajar, no estamos en este momento, pero vamos a trabajar sobre aulas híbridas y el modelo pedagógico que tiene que existir en las aulas híbridas. Como ustedes saben, mucha de la gente será probablemente del TEC de Monterrey. Tuvimos una mala experiencia, podría yo decir, en las aulas híbridas que tuvimos andando, ¿no? En la mitad entre la pandemia y lo que volvíamos. Fue poco tiempo. Sin embargo, sí la experiencia del estudiante, de acuerdo al estudiante, no fue tan buena, ni para el que estuvo presencial, ni para el que estuvo de manera lejana. De tal manera que esto es muy relevante porque aprendemos mucho de lo que hicimos en la pandemia, aprendemos de las grandes tecnologías que tenemos en este momento, aprendemos de las nuevas maneras de interconexión para poder hacer una sala en donde sí puedan estar estudiantes presenciales y estudiantes remotos y que pueda haber con un modelo pedagógico diseñado para ello, que pueda haber interacción y que pueda haber aprendizaje. Muy bien. Pues bueno, aún quedan varias preguntas. La verdad sí ha sido un muy buen seminario porque sí estamos teniendo algunas dudas pendientes. Las voy a registrar y doctor, más adelante se las voy a enviar para poder contestarlas. Vamos a comenzar el cierre de la sesión. Les pido nada más un momento porque les quisiera también dar algunas noticias. Próximamente vamos a tener también 2 seminarios nuevos en noviembre. Uno va a ser el 4 de noviembre con el tema de Follow Your Students Every Step of the Way, The Impact of Formative Assessment, con la empresa Formative. Y el 11 de noviembre con Openness of Research Data, Visibility and Opportunities con ESIRE. Así que más adelante les vamos a enviar una invitación para que se puedan registrar estos seminarios con anticipación. Y pues bueno, doctor Genaro, le agradezco mucho por el tiempo que usted nos ha proporcionado, por el tema que nos ha brindado. Le voy a compartir más adelante las preguntas que quedaron pendientes por la audiencia y pues mi nombre es Gerardo Castañeda. Este fue un seminario más de Living Lab y Data Hub. Les agradezco su presencia y nos vemos pronto. Muchas gracias.